y vamos a comenzar a compartir el PowerPoint. Ya. Vamos a ir aquí, dice presentación con diapositiva. Listo. Ya, para que quede grabadito al tiro el primer play de esta grabación de esta clase, vamos a poner esto, ¿ya? Que la próxima evaluación, ¿cierto? La vamos a tener el lunes 24, así que por fin se va a acabar la epopeya, ¿ya? Vamos a dejar de trabajar con estos largos relatos, ¿ya? Porque nos hemos dado cuenta que son bien extensos todos los relatos que son de la epopeya, y solamente hemos leído fragmentos y son súper extensos, ¿ya? O muy complicados, ¿cierto?, de entender, porque tienen lenguaje muy antiguo y nos ha costado mucho igual a veces entender estos relatos, ¿ya? Que no quieren decir que sean medio fome, ¿cierto? Porque igual son como héroes, nos dimos cuenta que muchos de estos relatos de las epopeyas, hay muchas películas que trabajan con esto, ¿ya? Entonces, sí, son temáticas que se pueden seguir trabajando. Entonces nos quedaría solamente el lunes 17 que tenemos la próxima clase de otra de la epopeya, y luego viene el lunes 24, vamos a hacer una retroalimentación general, y viene la prueba en la tardecita, van a tener la prueba de la epopeya. Y finich con la epopeya y empezamos con el amor. Y el próximo libro entonces, Tía, dígame. si no me equivoco, para asegurarme, ¿me podía decir la fecha para anotarla en el calendario? De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. Perfecto, ahí, el 24 de mayo, lunes 24 de mayo. A ver, lunes 24 de mayo, Exacto. y, y pongo prueba. Prueba de la epopeya. Ah, gracias, tía. Ya. Y después yo creo que la otra semana les tengo ya la fecha para la prueba de Dónde esté mi corazón, para que ya empiecen a leer. Eso. Y ahora vamos a la clase de hoy, la que nos compete. El día de hoy vamos a trabajar con los personajes, ¿ya? Que la clase anterior trabajamos con los héroes nomás, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver los personajes, ¿ya? Los personajes, y vamos a trabajar con comparar las características de los personajes centrales de la epopeya, porque en realidad no siempre es cierto, todo va a regir en torno a este héroe, es cierto que nuestro personaje principal y todos trabajan en función de él y todos se mueven en función de él. Nos dimos cuenta en el Mío Cid, ¿cierto? Que el Mío Cid, que era Antonio de Vivar, era nuestro personaje principal, y todo el mundo trabajaba en torno a Vivar, ¿cierto? Al Cid campeador. Después nos dimos cuenta en Lautaro, joven libertador de Arauco, que ahora Lautaro era nuestro héroe y todo giraba en torno a él. Pero habían otros personajes, ¿cierto? Pedro de Valdivia, los otros caciques, ¿cierto? Había más personajes. Y también en distintos textos como el de Beowulf, que también es súper bueno, que les dije que igual podían ver la película, está muy bueno Beowulf, ¿ya? No sé si la vieron, era como que yo les dije que era como de esta escenografía que parecía como de PlayStation. ¿Vieron Beowulf? O también teníamos la que era de El Gladiador. No, era otra película más que estábamos viendo. O sea, no la estábamos viendo, pero analizamos, ¿cierto?, varios fragmentos de epopeyas de estas mismas. Vean Beowulf. Esa les va a gustar. A ver, aquí está. Voy a poner así como para que vean. Alguien me diga cuándo nos va a dar las notas de la prueba de ahora de Lautaro. Yo creo que las estaré revisando dentro de la semana. Para el próximo lunes con certeza debería tenerlas, ¿ya? Porque ustedes realizaron la prueba del jueves y después tuve que hacer la prueba del viernes con los otros cursos. Entonces el fin de semana no iba a revisar estas pruebas. Así que en lo que quede, ahí la vemos. ¿Cómo se llama esto? Esta forma. Animación 3D. Ya, así está la de Beowulf. El más grande relato que se haya cantado. Beowulf, quédate conmigo.
Ya, sí, muy real, me gusta, es muy buena la película. Ya, y nos trata sobre esa literatura del Cantar de los Nibelungos que es cierto, es nórdica, muy buena, ya, deberían verla y ahí también van a conocer un poco lo del héroe, la epopeya, cierto, etcétera. Ya, entonces los personajes. Vamos a observar las siguientes imágenes, que tengo esta imagen que sale Don Quijote en los Molinos, óleo de José Moreno Carbonero. ¿Ya? No sé si conocen esto de Don Quijote de la Mancha. ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Es un héroe, también de España. Habían unos monitos cuando yo era chica que daban del Quijote de la Mancha. La Coloma dice que sí. Ya, ese también es un libro matador de gigantes. Así muy grande, y el Quijote de la Mancha nos muestra también, es como, o sea, entre comillas, más actual, no es de la época de la caballería, pero Don Quijote es un hombre que es muy anciano y que quiere ser un héroe, quiere ser un caballero noble. Ahí el Santiago Benumán también conoce a Don Quijote de la Mancha. Miren, este es el libro del Don Quijote de la Mancha. Ya, y Don Quijote de la Mancha, como yo les decía, sí, así es inmenso. Cuando se escribe en 2 tomos. Este también es de literatura española, ya, y pertenece después posteriores durante el siglo de oro que se les llama en España. El siglo de oro lo van a trabajar ustedes cuando vayan en segundo medio, se trabaja con el siglo de oro de España. Y sí, Santiago lo leí porque yo tuve literatura española en la universidad y me tocó leer también el mío sitio igual que usted, y me tocó leer Don Quijote de la Mancha y una montonera. Tengo como así como un montón de libros en mi biblioteca solamente que corresponde a literatura española. Y aquí tenemos a Don Quijote, ¿cierto? Como yo les decía, que es un hombre que es muy anciano, que decide ser, de tanto leer libros de caballeros, él quiere ser un caballero también. Y nos cuenta las hazañas de este caballero que está como medio loco, ¿ya? Y que quiere ser un caballero. Y la idea es que nos está haciendo como una humorada entre qué es lo que debería ser, qué es lo que debería ser un caballero versus lo de la realidad. Porque, por ejemplo, los caballeros deberían ser fuertes, grandes, ¿cierto? Inmensos. Sí, siempre dijimos que son símbolos de virtud y fuerza. Y pucha, Don Quijote más flaco, es viejito, canoso, le queda grande la armadura. En ese tiempo no habían tanto caballero, entonces era como el único que andaba por la calle arriba de un caballo. Sí, ahí te dice Santiago Benumán, hay una película animada. Sí, esto pertenece, el Quijote de la Mancha pertenece a lo que nosotros le llamamos el canon literario, que son libros que hay que leer sí o sí. Pero yo no los voy a hacer sufrir con eso. Ya, entonces tenemos aquí a Don Quijote de la Mancha que está peleando con unos molinos de viento, porque Don Quijote en una aventura, cuando va caminando en medio de la nada, se encuentra con unos molinos. Y claramente, si un caballero debe tener su escudero, ¿cierto? Un noble escudero. Y él tenía a Sancho Panza, que era un gordito chiquitito, que él era su gran escudero y lo acompañaba. Entonces, Don Quijote le dice a Sancho Panza, le dice, mira, hay gigantes. Y no eran gigantes, pues eran unos molinos de viento, pero dentro de la cabeza de Don Quijote juraban que eran gigantes y se pone a pelear ahí con los gigantes, que eran molinos de viento, y sale esta escena, que ella está peleando con los molinos pseudo gigantes. Sí, pues ahí dice la Colomba, de hecho, el pueblo creía que estaba loco, creo. Sí, su sobrina después de que él, en un momento, Don Quijote vuelve a su casa y la sobrina le quema todos los libros, porque dice que le echa la culpa a los libros. De tanto leer se le quemaron los sesos. Y aquí tenemos esta otra imagen que habla sobre Ulises y Telémaco matando a las pretendientes de Penélope, ya que también tiene que ver con una epopeya que hablamos sobre el viaje.
que la trabajamos en una clase donde, ¿se acuerdan que vimos esto de, nos tuvieron que leer de su libro, de su texto? ¿Ya? Que trabajamos sobre este personaje que veía un cíclope, ¿se acuerdan? Que estaban en una isla y había un cíclope. Estaba en el libro. Sí, ahí dice Santiago Buenhuman. Ya, resulta que Ulises, ya que el personaje que está ahí, Ulises va a entrar en un viaje. Y resulta que después de ese viaje tenía que volver a su casa porque él era el rey. Pero tiene una maldición y producto de eso no puede volver a su casa. Y como que vaga por los mares una y otra vez y va a una isla y hay un cíclope, y va a otra isla y hay medusa, y esta medusa que lo quiere convertir en piedra, y etcétera. Pasa por una y otra aventura. Y mientras tanto, en su casa, Penélope, como está sola y es la reina, vienen otros pretendientes porque le dicen que no puede estar sola, tiene que casarse. En esa época la mujer no podía reinar sola. Entonces viene un montón de pretendientes y quieren casarse con Penélope. Y Penélope dice que cuando ella termine de tejer, estaba tejiendo así como, no me acuerdo, una alfombra, una cosa así. Y tejía, tejía. Y ella tejía y le dijo a los pretendientes que cuando ella terminara ese tejido, se iba a casar y iba a elegir alguno de ellos, para poder hacer más largo el asunto. Y oigan, Ulises se demora años en volver a su casa. Años está afuera. Y mientras Penélope todo el día avanzaba tejiendo, haciendo como que estaba ahí mintiéndole, mostrándole a todos que tejía, y por la noche Penélope desanudaba el tejido para no avanzar, pues, porque si no se tenía que casar con ella. Y el día que vuelve Ulises por fin a su casa y llega ahí y resulta que estaba lleno de pretendientes que todos se querían casar con su esposa, ahí estamos viendo esa escena, cuando Ulises vuelve y empieza a matar a todos los pretendientes con su arco y flecha. En Los Simpsons. Sí, sí, pues perfecto, sí hay un montón de parodias de estas cosas. Sí, ahí dice que en Los Simpsons está la parodia. Sí, perfecto. Bien ahí, Santiago. ¿Qué, qué en estas dos imágenes que estamos comparando estos distintos héroes, ya este héroe que es una sátira de héroe, que este viejito, ¿cierto? Que estaba ahí bien re loco, todo flaquito, que está tratando de salvar a nadie de los molinos de viento. Y aquí tenemos a Ulises, así todo musculoso, tratando de salvar a su esposa y matando a los pretendientes. ¿Cuáles son las acciones que pueden notar? ¿Qué diferencias podemos ver en las acciones en esta imagen? Acciones, hacer, un verbo. ¿Qué es de diferente aquí? ¿Algo por ahí? ¿Nada? Ya, idea. Dígame, dígame. Uno está como volviendo de una batalla real y el otro como que solamente aspiraba a ser un héroe. Ya, perfecto, sí, me gusta. Muy bien, sí. ¿Y qué características podemos deducir a partir de estos cuadros, cierto? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, aquí este héroe versus este héroe. Igual podríamos ver, por ejemplo, que tenemos aquí este héroe que está con una armadura súper grande y peleando con algo nada que ver, y tenemos a este héroe que está ahí, está peleando con gente y el otro no. Bien, Patricio, perfecto. Ya este está peleando casi a guata pelada, ¿cierto? Saliendo de la ducha con la toalla. Y lo que habíamos hablado con lo del Lautaro Joven Libertador, que los retrataban ahí peleando con la toalla nomás y nunca fue, y versus este otro caballero que está con armadura y toda la cosa. Y que está viejito, como dice el Tristán, perfecto. Hizo un cuadro que resume, ¿cierto?, las características de la epopeya, ¿ya? Y podemos hablar la siguiente. El autor, siempre un autor de la epopeya, los autores suelen ocupar una búsqueda del aspecto artístico y estético de la obra. Claramente nos muestran, por ejemplo, guerras, ¿cierto? Nos muestran viajes, pero siempre estas guerras y estos viajes siempre se ven, están escritos de manera linda, ¿cierto? Son estéticamente bonitos. No es como, hoy no sabéis nada lo que pasó el otro día, andaba este hombre y estaba así. No, nos dimos cuenta, ¿cierto? Que cuando leímos el Mío Cid tiene una estructura,
¿cierto? Completamente distinta a lo que habían leído. Es una epopeya. Está toda escrita. Imagínense lo que se deben haber demorado en escribir eso, que está todo en verso, todo tiene las mismas sílabas y todas son rimas. Entonces imagínense lo que se va a demorar ese autor en escribir todo eso. Y el mío Cid es la epopeya más chica que podemos encontrar porque las demás son enormes. Así que imagínense lo que se van a demorar en escribir todo eso. Y lo otro es la grandilocuencia. Todo es como, ¿cierto? Como que ellos son, oh, todo grande, todo perfecto, ellos son un aéreo, oh, ¿cierto? Entonces, el autor, ¿cierto? Siempre trata de retratar esto. Las temáticas, ¿cierto? Que trabajamos son siempre de carácter religiosa, ¿cierto? Porque hay dioses, ¿cierto? Porque como son de la antigüedad, tenemos muchos dioses, ya a veces tenemos semidioses, como por ejemplo en Hércules, y ahí aparece Zeus, etc. O en este viaje, por ejemplo, que estábamos hablando delante de la actividad inicial de Ulises, en este viaje él se encuentra con, por ejemplo, con Medusa, que también había sido una sacerdotisa de uno de estos dioses, ¿ya? Entonces siempre tiene que ver con algo de algo religioso. O también tiene que ver con cosas de carácter nacionalista, es decir, exponer guerras, ¿ya? Lo que habíamos visto, por ejemplo, en Mío Cid o en Lautaro, guerras, ¿cierto? Queremos exponer todo esto, pero siempre con grandilocuencia, todo que sea muy perfecto, todo muy grande, todo muy grandioso. Ya. Otra cosa tiene que ver con la historicidad. ¿Ya? Los personajes que se utilizan en estas epopeyas siempre son reales, han pasado, son personajes reales o hay algún hecho real. Por ejemplo, si se realiza algo sobre una guerra, ¿ya? O puedo escribir sobre alguna guerra, esa guerra sí pasó, pero por ejemplo, o algún personaje sí fue 100% real, fue un héroe, pero cierto, ahí le van cambiando cosas, cierto, que tenga poderes o vino algún dios y lo ayudó, cierto, por ejemplo Aquiles, que era el de los pies ligeros, cierto, que él tenía poderes porque era un semidios. Y también los protagonistas de protagonistas de las obras, cierto, siempre van a ser héroes. Y en cuanto a la forma, ¿cierto? Las novelas de las epopeyas siempre van a ser en pasado, se narran en pasado, fue algo que sucedió. Les voy a contar algo que pasó, por ejemplo. Siempre son en pasado. Todos los verbos que se utilizan en estas narraciones son en pasado. Y siempre están hechas las epopeyas para ser escuchadas, más que leídas, son para ser escuchadas. Por eso hablamos, ¿cierto?, de los juglares, ¿cierto?, y que ellos venían, ¿cierto?, a cantar en estas historias, ¿ya? Por eso están hechas para ser escuchadas y no leídas. Ya, entonces vamos a aprender hoy día esta estrategia que es inferir, ¿cierto? Inferir y es decir, vamos a aprender, ¿cierto? Estas pistas, porque dijimos que la inferencia tenía que ver con lo que está entre líneas, lo que hay que leer entre líneas, hay que ver, ¿cierto? No información explícita, sino implícita. Y vamos a inferir un aspecto que distingue a los personajes fundamentalmente en pistas o evidencias textuales que permiten demostrar su validez. Y para eso necesitamos identificar, por ejemplo, las características de estos personajes, aspectos físicos o conductas que describen cómo son estos personajes. Y también podemos identificar las motivaciones, qué motiva a estos personajes, ¿cierto? Propósitos, razones que justifican por qué realizan esta acción. Y el procedimiento es el siguiente. Primero vamos a reconocer la pregunta, ¿cierto? ¿Qué me pide hacer? Leer el texto. Luego buscar en el texto la situación y los personajes que se nombran, ¿cierto? Mis referentes. Luego buscar evidencia sobre qué hacen estos personajes, qué dicen, o lo que dice el narrador de ellos, y finalmente elaborar una conclusión, buscando esta semejanza y diferencia entre ellos. Ahora vamos a buscar semejanza y diferencia entre los personajes.
El texto es el siguiente. Ya vamos a leer un pequeño extracto de El Cantar de Roldán. Y aquí está otra epopeya. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia existe entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán ante la emboscada de los sarracenos? ¿Y qué diferencia existe psicológicamente entre Roldán y Oliveiros? Ya, y aquí entonces vamos a hacer comparaciones a partir, ¿cierto?, de estas pistas que vamos a tener. Entonces, en la pregunta me pide primero inferir, ¿cierto?, las características a partir de sus acciones o reacciones, y esta a partir de sus reacciones y esta a partir de sus acciones. El conde Roldán y Oliveiros avanzan protegiendo la retaguardia del ejército del emperador Carlomanso. Sin darse cuenta, caen en una emboscada planeada por el ejército musulmán. Roldán se rehúsa a pedir ayuda y decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen por la espalda al ejército de su rey. Roldán es esforzado y Oliveiros juicioso. Ambos muestran asombroso coraje. Una vez armados y montados en sus corceles, jamás esquivarían una batalla por temor a la muerte. Los dos condes son valerosos y nobles sus palabras. Los traidores sarracenos cabalgan furiosamente. Ved, Roldán, cuán numerosos son, dice Oliveiros. Muy cerca están ya de nosotros. Pero Carlos se halla demasiado lejos. No os habéis dignado tocar vuestro cuerno. Si el rey estuviera aquí, no nos amenazaría tal peligro. Mirad a vuestras espaldas, hacia los puertos de España. Podrán ver nuestros ojos un ejército digno de compasión. Que se encuentre hoy a retaguardia nunca más podrá volver a hacerlo. No pronunciéis tan pocas palabras, tan locas palabras. Maldito el corazón que se ablande en el pecho. En este lugar resistiremos firmemente. Por nuestra cuenta correrán los ataques y batallas. Cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león o un leopardo. Interpela a los franceses y a Oliveiros. Señor compañero, amigo, contened semejante lenguaje. El emperador que nos dejó sus franceses ha elegido a estos 20.000. Sabía que no hay ningún cobarde entre ellos. Es menester soportar grandes fatigas por su señor, sufrir fuertes calores y crudos fríos, y también perder la sangre y las carnes. Herid con vuestra lanza, que yo habré de hacerlo con Durantarte, la buena espada que me dio el rey. Si vengo a morir, podrá decir el que la conquiste, esta fue la espada de un noble vasallo. Entonces vamos a buscar, ¿cierto?, en el texto la situación y los personajes que se nombran en la pregunta, ¿cierto? Mi referente. Está Roldán, ¿cierto? Está Oliveiros, y los traidores sarracenos cabalgan furiosamente. Esos son los personajes que están en nuestra narración, ¿cierto? Y están como afrontas de una batalla. Oh, se me ocurrió una. Ya, dice, buscar evidencia textual sobre qué hacen los personajes, qué dicen y lo que dice el narrador sobre ellos. Y aquí tengo destacado con verde, ¿cierto? La parte 2 que dice que, por ejemplo, Roldán es esforzado, Oliveiros es juicioso, y ambos muestran ser, y ambos tienen un gran coraje. Después dice aquí lo que dicen, muy cerca están ya de nosotros, ¿cierto? Pero Carlos se halla demasiado lejos, no nos habéis dignado tocar vuestro cuerno. Si el rey estuviera aquí, no nos amenazaría tal peligro, ¿cierto? Eso están diciendo. Podrán ver nuestros ojos un ejército digno de compasión. No pronunciéis tan locas palabras, ¿cierto? Y finalmente aquí cuando habla Roldán y da este discurso. 5 dice, elaborar una conclusión buscando la relación de semejanza y diferencia de los personajes. Ante el ataque de los sarracenos, Oliveiros, que es juicioso, mira al ejército y lo considera peligroso, y Roldán, en cambio, confía en que los franceses podrán con ellos.
Ahora vamos a observar la siguiente, vamos a responder la primera pregunta que decía, ¿qué diferencia existe entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán ante la emboscada de los sarracenos? Y quiero que observen muy cuidadosamente y atentamente esta respuesta, que es una respuesta ideal, ¿ya? Y que nos va a servir también a nosotros cuando nosotros respondamos, ¿cierto?, las preguntas de prueba, ¿ya? Que dice, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre Oliveiros y el Roldán, y conde Roldán? La diferencia, ¿y qué hago yo? Primero que dice la diferencia entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán es que primero, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un parafraseo de la pregunta. Estoy utilizando la misma pregunta y le estoy cambiando algunas partes para responder esta pregunta. Y esto se llama parafraseo. ¿Ya? No quiere decir que me estén copiando lo mismo, sino que yo estoy haciendo un parafraseo de lo que yo dije. Yo cambié lo mismo por otras palabras, con mis palabras. Y esto está súper bien para partir una pregunta, ¿ya? Porque pude haber dicho que las diferencias son, pude haber dicho eso, pero ¿qué dije? La diferencia entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán es que el primero observa el ejército de los sarracenos y advierte el peligro que presenta. ¿Y aquí qué hago? Afirmando que se encuentren hoy a retaguardia, nunca más podrán volver a hacerlo. ¿Qué hice yo aquí? Acabo de abrir unas comillas porque yo puse una evidencia textual. Tomé un extracto del texto acá, acabo de tomar un extracto del texto y lo utilicé en mi respuesta. Que esto también pueden hacerlo ustedes. Y no quiere decir que yo esté copiando un pedazo del texto, ¿ya? No, lo pongo en comillas y eso significa que yo estoy haciendo una cita textual. Y esto es un argumento completamente válido y es irrefutable porque no, ustedes están utilizando un argumento, un extracto y con eso están validando lo que dicen. Porque, ¿cierto? Dice, el primero observa el ejército de los sarracenos y advierte el peligro que representa. Estamos diciendo eso que es Oliveros, ¿cierto? ¿Y qué hago yo? Pongo un pedazo de lo que dice Oliveros. Y digo, por otro lado, ¿cierto? El conde Roldán confía en su ejército y considera que los franceses podrán con ellos. Y afirmando, y aquí hago lo mismo, pongo una comilla, un extracto de lo que yo acabo de decir. Evidencia textual. Y la segunda pregunta dice, ¿qué diferencia existe psicológicamente entre Roldán y Oliveiros? Y luego, a partir de esto, se puede decir que no, nada que ver esto. Se me copió una respuesta de otra. Ya, pero podríamos decir qué diferencia psicológica hay entre Roldán y Oliveiros. Podríamos ver, ¿cierto?, que Roldán, aquí dijimos ya que es esforzado, ¿cierto? Versus que Oliveiros es juicioso, pero ambos son, ¿cierto? Están llenos de coraje. Y cuando yo escribo esta respuesta, ¿cierto? Le puedo poner también lo mismo que acabo de hacer, evidencias textual. Y pongo las comillas de dónde se ve esto de mi evidencia textual y cómo yo la interpreto. ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto a la habilidad que acabamos de aprender hoy día? Nada. Ya. Entonces, la actividad central, la actividad que van a tener que realizar el día de hoy es leer un extracto del Cantar de los Nibelungos, el canto número 16, de cómo Sigfrido fue asesinado, ¿ya? Y luego van a responder qué diferencia se puede establecer entre las motivaciones de Sigfrido y Hagen de ir a la fuente, cuáles son las características psicológicas que podemos desprender de sus reacciones. Ya Benjamín inmediato. Y dos, cómo reacciona Sigfrido cuando se encuentra caído en las flores y qué diferencia se puede establecer entre cómo es la reacción de Han. Y justifique su respuesta con evidencia textual. Es decir, van a tener que tomar un extracto, ¿cierto? Un pedazo del texto y poder ponerlo ahí. Al tiro voy a poner el link de Classroom. Classroom.
Ya, aquí está el link de Classroom. Ya. ¿Qué no entendió Patricio? ¿Ese otro link de Classroom o el mismo de siempre? ¿El mismo? Sí, el mismo. Lo abrí y me apareció octavo, ¿no? Sí, el mismo. Completamente. Dice a casi nada. Ya. Ya, hoy día aprendimos, ¿cierto?, a inferir. ¿Cierto, Patricio? Inferir significa que yo tengo que leer lo que está entre líneas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no hay información que esté explícita a veces en los textos. Por ejemplo, yo a veces le puedo preguntar, ¿qué sintió Ulises cuando encontró a los pretendientes de Penélope? Y, por ejemplo, a veces eso no sale en el texto explícitamente. O, ¿qué sintió Lautaro cuando le llegó la flecha sangrienta? ¿Qué sintió? Ya, eso, por ejemplo, a veces eso no está textualmente en el texto, así explícito, que yo pueda encontrar los dos puntos y esté ahí, ¿cierto? No está. Pero a veces, por eso nosotros tenemos que leer entre líneas, tenemos que encontrar las pistas que hagan que yo me dé cuenta qué es lo que sintió, ¿ya? ¿Hasta ahí bien, Patricio? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué me tengo que fijar yo? Entonces, ¿cuáles son las pistas que me tengo que fijar? Una pista es, por ejemplo, me tengo que fijar en las características de los personajes para poder inferir, ¿cierto? Me puedo fijar, por ejemplo, cómo son físicamente, cuáles son las conductas que hacen, ¿ya? Ahí me puedo fijar en eso. O también me puedo fijar en las motivaciones, es decir, ¿por qué hizo esto? Por ejemplo, Lautaro, después de que le entregan la flecha, ¿cierto? Se va de Santiago, huye, ¿cierto? Se va. Y no le importa nada y se manda a cambiar y se va. Ya. ¿Por qué lo hace? ¿Se siente feliz? ¿Se siente enojado? ¿Se siente ofuscado? ¿Por qué lo hizo? Ya. Entonces, eso es una forma que nosotros nos podemos dar cuenta para inferir. Entonces, en función de la pregunta, de lo que yo le estoy pidiendo a ustedes en este texto que es del Cantar de Roldán, les pedí, por ejemplo, que me dijeran cuáles son las diferencias entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán ante la emboscada de los sarracenos. Ya, y para poder responder esto, tengo que leer el texto, ¿cierto? Y yo primero, por ejemplo, identifiqué dónde está Roldán, ¿cierto? Rayé aquí, como que lo motivó, ¿no? Sí, eso con lo más, ¿qué lo motivó? Es una cosa que yo me podría fijar para poder encontrar a veces la inferencia. ¿Qué lo motiva a hacer eso? ¿Ya? Porque si yo le preguntara de nuevo, en la prueba les pregunto qué sintió Lautaro cuando le entregan la flecha, y usted me va a buscar, por ejemplo, y en ningún lado le va a decir qué sintió. Pero si usted sabe que después de que le pasaron la flecha, él huye de Santiago, se va, obvio que algo le pasó, pues ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Por qué lo habrá hecho? Ya, eso es lo que ustedes se tienen que fijar. Entonces, se asusta. Ahí el Patricio me dice, se asustó. No, pero no huye de Santiago porque tenga miedo de que lo que pase en Santiago, sino que él se va porque para ellos esa flecha simboliza, ¿cierto?, una guerra. Y por ende, como él era hijo de un cacique, tenía que ser valiente, porque era nuestro héroe. Tenía que irse. Y no se asusta, él es valiente. Entonces acá, por ejemplo, yo les pido a ustedes que se tienen que fijar en, primero, buscar en el texto la situación y los personajes que se nombran en la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la situación que hay que encontrar? La emboscada de los sarracenos. Y aquí nos salía, ¿cierto? Los traidores de sarracenos cabalgan furiosamente. Es decir, ahí está mi emboscada. Identifique dónde está la emboscada, la acabo de rayar. Subrayé. Luego subrayo quienes me están preguntando sobre Roldán y Oliveros, los marco.
Luego, en la estrategia, en el paso número 4, me pide buscar evidencia textual sobre qué hacen los personajes, ¿ya? Esto, ¿qué hacen? Y así de este modo yo puedo responder esta pregunta. Decir qué hacen, qué dicen, lo que dice el narrador sobre ello, porque recuerden que en la epopeya el narrador sabe mucho más de los personajes, porque el narrador omnisciente, el narrador lo sabe todo. Entonces, y aparte en la epopeya el narrador suele interferir también en la acción. Y aquí yo acabo de destacar, por ejemplo, que Roldán es forzado, que Oliveiros es juicioso, pero que ambos son puro coraje, ¿cierto? Después marqué qué hacen los personajes, ¿cierto? Lo que dicen de ellos, de la situación, y luego destaqué aquí lo que dice también Oliveiros. Y de este modo yo puedo concluir a partir de esta evidencia que ante el ataque, ¿cierto?, de los sarracenos, esta emboscada, Oliveros es juicioso y mira al ejército y lo considera peligroso, mientras que Roldán, en cambio, confía en que los franceses no podrán con ellos, ¿cierto? ¿Hasta ahí entendió, Patricia? Sí, perfecto. Entonces, luego, como yo ya hice todos estos pasos, ¿cierto?, que yo le acabo de enseñar, sirven, porque así de este modo puedo responder. Exacto, hay que ir buscando, Patricia, lo que dice. Por eso ahora yo puedo responder esta pregunta, porque esta era la pregunta inicial. La pregunta era, ¿qué diferencia existe entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán? Ya, entonces yo aquí le estoy diciendo la respuesta. ¿Cuál es la diferencia que hay? La diferencia entre la reacción de Oliveiros y el conde Roldán es que el primero observa el ejército, ¿cierto? Y advierte el peligro que representa. Y como yo estoy validando mi respuesta, acabo de poner una evidencia textual, una cita. Y esto es muy importante para que ustedes tengan que responder algo. Por ejemplo, si yo en las preguntas de desarrollo de Lautaro pude haberles preguntado, a ver, por ejemplo, voy a ver un informe de no, quiero ver, no me acuerdo qué pregunté en la de desarrollo. Ay, ay, ay. Ay, no me carga Webclass. Para variar. Evaluaciones. Informes de aprendizaje. ¿Cuántas respuestas tuvimos? ¿Cuántas personas participaron en la evaluación? 24 de 29. Ya, faltan solo 4 que quedaron pendientes. Da lo mismo que digamos la prueba, las preguntas en estos momentos, porque ustedes saben que los que van a hacer la prueba después van a tener otra prueba. Ya, entonces, por ejemplo, había una pregunta que dice, a partir de tu lectura, ¿cuál es la causa noble y justa del pueblo mapuche según Lautaro y Colo Colo que justifica la lucha de estos pueblos? ¿Qué opinas de estas causas? Entonces yo, por ejemplo, aquí debería haber puesto ¿cuál es la causa, cierto? Ellos luchan porque no quieren que los obliguen a estar con ellos, que los colonicen, etcétera, ¿cierto? Y puedo poner, al tiro Joaquín González, gracias, y puedo poner una cita textual, como se ve en tal lado, y pongo entre comillas y puedo ocupar una cita textual, como se ve en tal extracto, y lo utilizo. Esa es la idea, por eso yo pongo evidencia textual, ¿ya? Eso, hasta ahí, Patricio, ¿bien? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es al tiro, y acabamos con la clase. Van a tener que leer, esta es la guía que va a estar en Classroom, y van a tener, aquí están los pasos, ¿cierto? Y van a tener que responder una pregunta, ¿cierto? Aquí tienen el extracto que es del Cantar de los Niveles 1. Esto es lo que tienen que leer ustedes. Y luego de eso van a tener que responder qué diferencia se puede establecer de la motivación y cómo se relaciona asistido cuando se encuentra, etc. Y cada una tiene que ocupar evidencia textual para que se vayan acostumbrando a utilizarla. Eso. ¿Y cuando se entrega? Tienen plazo hasta el próximo lunes, ¿ya? Eso. Como dice Santiago Buenumán, chao.
Chao, chao, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el miércoles, ¿ya? Chao, chao.